creciendo mi fe en Él. Y que cada día nuestra fe, Padre, sea más viva, más creciente, más dinámica, más activa, más fructífera. Gracias te damos, Dios, por este momento. Deuteronomio 6. Abra su Biblia en Deuteronomio 6, los versículos del 1 al 9. Deuteronomio 6, 1 al 9. Miren lo que dicen los versículos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar, para tomarla en posesión. A la tierra o en la tierra a la que vais a pasar, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Van a pasar a otra tierra, pero en esa tierra va a correr peligro, va a correr riesgo, va a estar en riesgo el temor de Dios. Por tanto, es necesario que toda la familia afronte ese paso si quieren permanecer. Si quieren permanecer. Esto sucede en las llanuras de Moab. Quería mirar un poco un mapa porque no tengo a mano, pero son las llanuras de Moab. Pero el punto es, esa llanura de Moab es un punto de transición. El desierto, con todo lo difícil que fue, ha quedado atrás. Ahora se abre delante de ellos un panorama nuevo, desconocido, que es Canaán. Pero resulta que ese panorama de Canaán es amenazante, es peligroso. Es un panorama que sugiere un territorio lleno de riesgo, de corrupción, de perversión inimaginable. Pero allí está el pueblo de Israel, en las llanuras de Moab. Como decía, el desierto quedó atrás, pero es inevitable entrar en Canaán. Es inevitable entrar en Canaán. Y el punto era sobrevivir en Canaán, que sobreviviera la fe, que sobreviviera el legado de fe, que sobreviviera la familia, que sobrevivieran los niños, los jóvenes, que sobreviviera la esperanza. Y allí en las tierras de Moab, en las llanuras de Moab, el pueblo se preparaba para entrar en Canaán. Pero Moisés se preocupa como líder principal que es de ese pueblo. Moisés se preocupa por la gente. Moisés se preocupa por la familia. Moisés se preocupa por los niños, por esas nuevas generaciones que van a entrar allá. Por eso, bajo la guía de Dios, Moisés hace una relectura de la ley. Moisés le da un nuevo sentido, una nueva aplicación a la ley ante un futuro que se aproxima. Indudablemente, Moisés está hablando, sí, a los esposos, a los padres, a los abuelos, a los tíos, a toda la familia.
Deuteronomio 6 surge en un contexto de familia, porque Israel es una familia, pero también es un conjunto de familias. Para el israelita es muy importante el sentido de familia. Ellos tenían un sentido de familia en mucho, muy diferente al sentido de familia que tenemos nosotros. Pero eso sería otro tema. Pero Deuteronomio 6 surge en ese contexto. Pero también surge en un contexto de cambio, de tiempos cambiantes. Es que el problema no es que nosotros estemos guiando la familia. El problema es que estamos guiando, o se supone que debemos guiar la familia a través de tiempos cambiantes. Y cada día parecen ser más rápidos, cada día parecen ser más acelerados los cambios. Canaán es la antesala a Canaán. Y eso implicaba un gran desafío a la familia, a los esposos, a los padres, a los abuelos. Como decía, una cosa fue el desierto, duro, difícil, demás, pero en el desierto no había influencias nocivas en su entorno social ni moral, porque en el desierto eran solo ellos. No había influencias nocivas. Por eso ellos pudieron mantener en el desierto sus tradiciones, pudieron mantener su religión, pudieron mantener su fe, pudieron mantener su perspectiva de Dios y de la ley de Dios. Pero otra cosa era Canaán. Otra cosa era Canaán, un territorio desconocido, amenazante, un territorio lleno de dioses, de idolatría, de inmoralidad, al menos desde la perspectiva de las expectativas conservadoras de Israel. Y Moisés sabía que la arremetida sería grande, la arremetida sería muy grande. Por tanto, era necesario que Israel estuviera lo más preparado posible. Tanto como se prepara un jugador de fútbol americano, que yo pienso es uno de los deportes más fuertes y violentos que se conocen, y en los que el que participa, el que juega, tiene que estar físicamente adecuadamente preparado para resistir la arremetida. ¿Se imagina usted la arremetida de otros que son tan corpulentos como él disputando un balón? Piense usted en lo que esto implica como tarea para la familia, porque esta mañana yo quiero hablar a las familias, y yo quiero hablar a los padres y madres, y yo quiero hablar a los esposos esta mañana. Piense usted en lo que es la tarea de la familia en medio de la turbulencia de los tiempos cambiantes. Mire bien, la tarea de la familia en cabeza de los padres es salvaguardar la fe, es salvaguardar la esperanza, y es transmitir el legado para que la familia permanezca, para que la familia sobreviva, y sobre todo para que nuestros hijos no se nos pierdan. Usted puede tener hoy en su casa unos niños pequeños que están creciendo, unos muchachos o muchachas que están entrando en la adolescencia. Y tal vez usted se siente confiado porque todavía tiene cierto control sobre ellos. Pero mañana esos niños, esos adolescentes, van a ser unos jóvenes independientes que van a pensar y van a ser influidos por la cultura y van a tomar sus propias decisiones. Y muy probablemente, dependiendo de cómo usted los haya guiado, los haya formado, ellos se van a olvidar de lo que usted pensó que había sembrado en sus corazones. Piense usted en la experiencia de Jacob con su hijo José. José tuvo 12 hijos y paulatinamente, a través de los años, José fue inculcando en sus hijos los valores, la fe y el legado
de esperanza de Israel. De los 12 hijos de Jacob, 11 se portaron muy mal. José mismo los acusaba delante de su padre porque ellos hacían cosas malas. Y ellos un día se levantaron contra José y queriendo deshacerse de él porque lo odiaban, lo envidiaban, lo vendieron como esclavo. Y José fue a dar a Egipto. Y Egipto no era una nación que fuera en ese entonces una perita en dulce. Ese era un territorio terrible, moral y espiritualmente. Pero ¿cómo sobrevivió José en Egipto? ¿Cómo pudo mantener José su testimonio? ¿Cómo pudo mantener su santidad? ¿Cómo pudo mantener su fidelidad a Dios? ¿Cómo pudo mantener su esperanza? Aún en medio de las luchas, las tentaciones, los ataques a su fe que José experimentó. Él lo hizo por lo que su padre había hecho y había sembrado en él, por lo que él había aprendido en familia. Entonces, la clave está en la familia. Nosotros estamos hablando de tiempos cambiantes, y los tiempos cambian conforme el pensamiento evoluciona. Porque el pensamiento, la manera de pensar, las ideologías, las perspectivas y las cosmovisiones de la vida cambian, evolucionan. Y nosotros mismos no siempre nos damos cuenta de que la forma de pensar ha cambiado, y puede ser que resultamos siendo influidos por la manera de pensar generalizada al punto de que nos olvidamos cómo eran las cosas en el pasado. ¿Sí? El pensamiento cambia, avanza, evoluciona, y por eso cambian también los tiempos y cambian las culturas. Observe usted este cuadro brevemente. Ese cuadro implicaría mucho tiempo para explicarlo, pero no es la idea esa. Solamente quiero señalar a la luz de ese cuadro lo que son las fases del desarrollo de la cultura. Obviamente eso está ligado a la forma de pensar. En ese cuadro se nos habla de 3 etapas de evolución en el pensamiento. La etapa moderna. En esa etapa moderna, a ver si alcanzo a ver de aquí, la primera, ¿cómo es que dice? ¿Cómo dice? Eso, premoderna. La etapa premoderna es la etapa que desde los tiempos bíblicos, permítame usar la palabra, arrastró, empujó, supo llevar los principios, valores y la autoridad, el respeto a la autoridad y la fe en Dios a través de la historia hasta por lo menos el siglo XV o antes del siglo XV. Y eso estuvo representado en la iglesia. Eso estuvo representado en el gobernante, fuera rey o quien quiera que fuera. Eso estuvo representado en los líderes religiosos. Hasta ahí todavía podía hablarse de principios y valores morales absolutamente radicales, absolutamente inmutables. Pero a partir del siglo XV eso comenzó a cambiar. Entonces vino la reforma. La reforma vino para contrarrestar el hecho de que la iglesia había comenzado a desviarse de la verdad. Entonces la reforma lo que hizo fue rescatar la Biblia como base, como fundamento, no solo de autoridad espiritual y moral, sino también de conocimiento, de revelación en cuanto a lo que son los verdaderos valores y principios morales y espirituales. Pero paralelamente con eso, también surgió el deísmo. El deísmo simplemente es la idea de que Dios, si bien creó todo, pero Dios se fue y abandonó su creación. Y los deístas piensan que el mundo está mal, que el mundo ha estado mal, siempre ha estado mal porque Dios lo abandonó. Dios lo creó, pero se fue. Entonces surgió el deísmo y el pensamiento cristiano comenzó a ser atacado e influenciado por esa idea.
Estamos hablando del tiempo moderno, a partir del siglo XV, después de la Reforma. Pero esa forma de pensar fue evolucionando paulatinamente hasta que en estos tiempos modernos, a partir del siglo XV, XVI, XVII, hasta hoy día, el siglo XXI, estamos o tenemos que hablar de un pensamiento posmoderno. Un pensamiento posmoderno. El posmodernismo se caracteriza porque la forma de pensar premoderna en la que todavía se mantenían los valores espirituales y morales absolutos cambió y se hicieron relativos. Espero que me esté entendiendo eso. Se hicieron relativos. La verdad se volvió relativa. Ahora ya la verdad no es absoluta. Ahora la verdad es lo que cada quien quiere creer o lo que cada quien quiere imponer. Hermanos, el hecho de que vivimos en tiempos posmodernos no es asunto meramente de filosofía de la historia. No. Es una realidad tangible. El concepto posmoderno simplemente define lo que es el pensamiento de hoy, en el sentido de que a través de la historia ha evolucionado. Y eso significa que hoy día vivimos bajo otras formas de pensamiento, otras influencias morales, otras espiritualidades que no son buenas y que amenazan seriamente la familia, amenazan seriamente el concepto de paternidad, amenazan la niñez, amenazan la juventud, amenazan los valores y los fundamentos morales. Pero no solamente esa amenaza es una actitud pasiva. No, esa amenaza cada vez ha venido haciéndose más y más militante, más activa. Hoy día hay leyes, proyectos de ley y leyes que se están tramitando en el Congreso de la República por parte de ciertos líderes, encaminados, por ejemplo, a sexualizar a los niños. Y son cosas que están pasando allá, de las que nosotros no nos enteramos, de las que los noticieros no hablan, excepto que alguien que está allá y que sea cristiano se da cuenta de lo que está pasando y lo hace conocer, lo da a conocer públicamente. Usted sabe que hay escuelas en varias ciudades del país, y yo no sé, probablemente acá también escuelas de primaria, en donde a los niños, para enseñarles sexo, les están mostrando imágenes explícitas de relaciones sexuales, les están haciendo ver pornografía a niños. Y usted dirá, bueno, ¿y eso a qué horas pasó? ¿Y eso por qué? Y si un padre va y reclama que por qué están haciendo eso, entonces le dicen, miren, es que es ley. Y eso está pasando y nosotros no sabemos. El pensamiento que predomina hoy llegó para quedarse. Y debe movernos a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer, padres, madres? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, frente a esto, la pareja de esposos o padres son la clave para determinar el rumbo que tomará la familia, y Moisés sabía eso. Aquí los padres son la clave. Por tanto, esto implica una exigencia para los padres, esto implica unos roles específicos para los padres. Y en cuanto a esto, nuestro mejor asidero es la Biblia. Y los roles que señala el texto para los padres de hoy son, bueno, vamos a ver, son 4. Los consideramos el año pasado en un encuentro de parejas que tuvimos, pero hoy vamos a ver el primero. Roles para los padres de hoy, en estos tiempos posmodernos. El primero que vamos a ver esta mañana
es mantener la cohesión en la familia. Mantener la cohesión en la familia. El concepto de cohesión, el término cohesión significa acción y efecto de reunirse o estar unidos o adheridas las cosas entre sí o la materia de que están formadas. ¡Ay, Dios! ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos los padres de mantener unidas nuestras familias! No solamente unidos en el sentido físico, viviendo bajo un mismo techo o comiendo alrededor de una misma mesa, si es que eso todavía es posible. No, el punto es mantener unida la familia en una misma y sola fe y esperanza. Mantener unida la familia en unos mismos valores espirituales y morales. El principio de cohesión comienza con mantener unida la familia espiritual y moralmente. En un artículo titulado La familia educadora de la fe, un autor mexicano, un biblista mexicano, nos hace pensar en el verdadero papel del hogar, en su rol formativo, y nos confronta con una pregunta que a mí me ha parecido profética. Esto yo lo leí ya hace varios años, cuando las cosas no estaban como están hoy, y esto me ha parecido profético. Este autor preguntaba a los padres, a las madres: ¿están los hogares preparados para hacer frente a los nuevos desafíos morales y éticos para la familia, como formar valores o reafirmar valores en la familia, de tal modo que esté capacitada para enfrentar los retos de los tiempos, como formar familias que sobrevivan en un mundo complejo, relativista en cuanto a la verdad y la moral, decadente y cambiante? ¿Están las familias preparadas para eso? El mundo posmoderno de hoy representa un urgente desafío para los padres en este tiempo en el cual necesitamos todavía criar hijos. Todavía necesitamos criar a nuestros hijos y necesitamos tener la libertad para poderlos criar, y tenemos que tener la perspectiva para criarlos desde el punto de vista de Dios. Si es que nosotros de verdad somos temerosos de Dios, somos padres y madres temerosos de Dios, necesitamos tener la libertad para traspasar a nuestros hijos el legado de la fe. Necesitamos poder tener la oportunidad de formar valores y desarrollar personas sanas, y formar familias unidas y familias coherentes. Necesitamos formar y educar a nuestros hijos e hijas para enfrentar los tiempos cambiantes. Como por ejemplo, ¿qué van a hacer nuestros hijos frente a los nuevos enfoques sexuales, como la actividad sexual prematrimonial, o la unión libre, o la afirmación de que el homosexualismo es natural y es normal, o a la consideración del aborto o el divorcio como vía de escape? Hoy no es raro encontrarnos con jovencitos que ni siquiera se han terminado de criar y ya están pensando en que si algún día se casan y tienen problemas para tener un hijo, lo van a abortar. O si están teniendo problemas en el matrimonio, se van a divorciar. O a la importancia de tener hijos. ¿Sabe usted que hay estadísticas serias, muy serias, que nos hablan de que cada vez más, sí, hay parejas que se casan, pero no quieren tener hijos? No tienen en sus planes y en sus perspectivas tener hijos. Estamos hablando de coherencia. Pensemos un poquito más a fondo en este concepto de coherencia. Sígame en esto que quiero compartirle aquí, porque la coherencia, si usted me entiende,
lo que es el concepto de coherencia. La coherencia comienza por la integración de la pareja de padres. Y estoy hablando de papá y mamá. Estoy hablando de papá y mamá. No estoy hablando de papá y mamá y mamá. No, estoy hablando de papá y mamá. La coherencia comienza por la integración de papá y mamá, los padres. Y si hablamos de papá y mamá, estamos hablando de una pareja. Hoy el concepto pareja se ha, digo yo, descompuesto tanto que ya se piensa que cualquier dos personas son pareja. Déjenme decirles esto. La palabra pareja, el término pareja, aparece por primera vez en el Antiguo Testamento en Génesis 7:2. En el tiempo antes del diluvio, cuando Dios le ordenó a Moisés que construyera un arca y que subiera al arca una serie de animales que pudieran sobrevivir, pero que fueran pareja. 7:2, Génesis 7:2. La palabra para pareja que utiliza allí el Antiguo Testamento es la palabra hebrea, permítame decírsela, es necesario, es la palabra chenayim. Es una palabra hebrea, chenayim. Chenayim significa dos. Chenayim significa doble, pero también significa par. De allí viene la palabra pareja. Pero ese par o esa pareja son dos entes diferentes dentro de un marco de referencia. Son dos diferentes en un marco de referencia. Pero el mismo texto de Génesis 7:2 aclara en qué consiste ese par. Génesis 7:2 utiliza la palabra chenayim para referirse a una pareja, pero específicamente dice macho y hembra. Amén, hermano, vamos bien. Macho y hembra. Y allí, en ese concepto, chenayim, pareja, ese concepto implica o conlleva la idea de multiplicación. No puede haber multiplicación si no hay pareja, si no hay chenayim. También implica la idea de reproducción. No puede haber reproducción si no hay chenayim, si no hay pareja. También implica el concepto de idoneidad y de visión compartida. Seguramente usted conoce el concepto de la palabra estéreo. Estéreo es una modalidad en la forma de manejar el sonido y las imágenes que surgió hace mucho tiempo. Pero estéreo se refiere a que un sonido debe salir en dos canales. A través de un canal se escucha una cosa, por ejemplo, si una orquesta está tocando, a través de un canal se escuchan unos instrumentos y a través del canal se escuchan otros. Pero nuestros oídos captan un solo sonido. Integran ese sonido estéreo, lo integran y nosotros escuchamos una melodía en un sonido sumamente agradable, pero integrado, porque nosotros fuimos creados para escuchar en estéreo. Dios nos creó para escuchar en estéreo. Un sonido que debe salir a través de dos canales, pero decir lo mismo. Los hijos necesitan tener una visión integrada, necesitan tener una visión en estéreo en cuanto a la imagen de sus padres y recibir de ellos un solo mensaje, un solo mensaje. Observen esto que les quiero contar aquí. Hace ya algunos años, participé en un congreso de familia y me sorprendió el caso
verídico, real, de una pareja de mujeres lesbianas. Ellas adoptaron un hijo, un niño pequeño, que se llamaba Tomás. Entonces ellas sometieron a Tomás a un tratamiento para impedirle el desarrollo masculino, un tratamiento hormonal para impedirle el desarrollo masculino. Ellas apelaron a la idea de que no querían que ese niño sufriera por ser hombre y que esto y que lo otro. Entonces llevaron a ese niño a través de ese proceso. El resultado de ese proceso es esto que vemos ahora. Miren la siguiente imagen. Ese niño que se llamaba Tomás, después de ese tratamiento quedó convertido en alguien que se llama Tamí. Y esto es solamente una muestra entre un mar, un océano de confusión y perversidad que hay en este mundo, de lo que está sucediendo y de lo que puede llegar a suceder con los niños, con sus niños, hoy o mañana. Esto no es solo de otros países, eso es algo que está sucediendo aquí. Miren que el texto bíblico dice: tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto. Allí el salmista está hablando de el escritor está hablando de cohesión en la familia. 3 generaciones para que la institución de la familia se mantenga de generación en generación, o sea, para que tus días sean prolongados. Pero eso significa que los hijos necesitan ver modelos de lo que es el valor y la permanencia del matrimonio. Necesitan ver modelos de lo que es la autoridad y la integridad. Necesitan ver modelos de lo que es ser hombre y ser mujer. Necesitan ver modelos de lo que es ser papá y ser mamá. Tienen que ver coherencia. En un caso como estos, no hay coherencia. El niño solamente está viendo un mensaje a través de un solo canal, y la idea que él se está formando es una idea completamente equivocada de lo que él realmente es y de lo que él debiera ser. Él no está viendo coherencia. Los hijos tienen que ver coherencia. En la pareja debe haber coherencia. Tu hijo, tu hija hará lo que tú hagas, y también lo hará tu nieto. Si tú guardas los estatutos o la ley de Dios, tu hijo tiene un modelo para hacerlo. Nuestros hijos necesitan ver un sano concepto de masculinidad, de femineidad, de paternidad, de maternidad, de matrimonio, de familia. Un modelo que se transmita de generación en generación. Déjenme ir terminando con esto y haga conmigo esta reflexión. No sé si en algún momento usted lo haya hecho, no sé. Pero haga conmigo esta reflexión. Yo me pregunto, mirando todo el contexto del Antiguo Testamento. El contexto del Antiguo Testamento es básica y esencialmente patriarcal. Patriarcal. Patriarcal significa que el hombre es la autoridad máxima, el hombre es el que dice, el hombre es el que hace, el hombre es el que decide, el hombre es el que manda, y todo lo demás, empezando por su esposa, sus hijos, sus hijas, todo tiene que estar sometido a sus pies. El hombre es lo máximo. En el Antiguo Testamento el hombre es presentado como lo máximo. Pero yo me pregunto, si bien la familia, en el contexto de Israel, de ese Israel patriarcal, donde el padre es máxima autoridad y es cabeza, es la cabeza, entonces la pregunta es, ¿era el propósito de Dios que así lo fuera? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Realmente era la voluntad de Dios que fuera así? ¿Qué nos enseñan casos como por ejemplo el de los hijos de Elí? Por no citar otros casos como Noé, Samuel, Aarón.
Pero los hijos de Elí era un sacerdote, era el líder de Israel en esos tiempos bíblicos, tenía 2 hijos que supuestamente habían de continuar con el legado sacerdotal de su padre. Entonces ellos comenzaron a practicar el sacerdocio en el templo, pero resulta que ellos solo utilizaron el sacerdocio como una pantalla para hacer lo que a ellos les parecía. Entonces, sí, la gente los tenía por sacerdotes, pero eran hombres inmorales, eran ladrones, le quitaban a la gente los sacrificios que llevaban al templo y se apoderaban de ellos para hacer una especie de mercado con eso. Eran una especie de traficantes de sacrificios que la gente traía en carne, en animales, en cosas así, y ellos hacían un negocio con eso. Abusaban de las mujeres que iban a ofrecer sacrificios al templo. Sí, esos eran los hijos de Elí. Elí no supo llamarles la atención, Elí no supo corregirlos, y al final Dios mismo derramó un juicio sobre ellos y los mató a todos. Dios los mató a todos. Pero piense esto: los hijos de Elí, como los otros, fueron formados bajo el patriarcalismo del padre. Pero yo me he preguntado, ¿por qué entonces terminaron en el fracaso? ¿Por qué terminaron en tal fracaso moral y espiritual? ¿Dónde estaba la madre? ¿Se menciona alguna vez la madre de los hijos de Elí? Nunca se menciona la madre. Tampoco sabemos quién era la madre de los hijos de Samuel ni de los hijos de Noé. Nunca se menciona el nombre de la madre. ¿Dónde estaba la madre? Usted dirá, bueno, pues debió haber estado ahí. Sí, seguramente. Pero yo pregunto, ¿pudo haber sido diferente si la madre hubiese tenido más incidencia en la formación de sus hijos? Piense en el caso de Isaac, el hijo prometido de Dios a Abraham. Los padres de Isaac eran Abraham y Sara. Pero si usted observa bien en detalle la narrativa de Abraham y Sara, siempre ellos estuvieron en alguna manera presentes y ocupados los dos conjuntamente en la formación de Isaac. Isaac llegó a ser lo que llegó a ser mejor que los hijos de Elí por el trabajo conjunto de Abraham y Sara, en contraste con los hijos de otros patriarcas. Mire usted lo que dice Salomón en su libro de los Proverbios. Allí en Proverbios, Salomón sugiere que el papel conjunto de ambos padres en la formación de los hijos es vital. En el capítulo 1 de Proverbios, versículo 8, si quiere mírenlo en su Biblia y lo subraya, papá, mamá. Proverbios 1:8 dice: escucha, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre, y no abandones ¿qué? La enseñanza ¿de quién? De tu madre. Escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu padre. Papá y mamá conjuntamente, en una forma coherente, debían ocuparse de la formación del hijo. Salomón vio eso en su profunda sabiduría. Y es más, Salomón dijo en el capítulo 10, en el versículo 1, ahí mismo en Proverbios, dice los Proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra ¿a quién? Al padre. Pero el hijo necio es la tristeza ¿de quién? De su padre. Y eso significa que papá y mamá son responsables de lo que su hijo llegue a ser. Papá y mamá son responsables de lo que su hijo llegue a ser. O un hijo sabio, prudente, bien formado, o un hijo necio, insensato y desviado del camino. Pero ambos padres son responsables. Piense usted en el hogar de Jesús, porque Jesús tuvo un hogar. Jesús tuvo una familia.
Jesús tuvo unos padres. Aunque José no era su padre natural, José un día lo adoptó como su hijo y le dio su apellido a Jesús y lo reconoció como su hijo. Jesús tuvo un papá y tuvo una mamá en su tiempo aquí en la tierra. Piense en el hogar de Jesús. Jesús tuvo también unos hermanos y unas hermanas con las que él creció, con hermanos y hermanas con los que él interactuó y jugó y hasta peleó. Sí, Jesús tuvo una familia, pero Jesús vino a ser producto de lo que sus padres hicieron en él. Es que Jesús no llegó a ser lo que era solamente porque era Dios. No. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando Jesús estuvo en la tierra como hombre, si bien él era Dios 100%, Jesús fue hombre también 100%, pero siempre Jesús apeló a su condición humana para vivir la vida. Jesús no nos llevó ventaja ni a usted ni a mí porque él era Dios. Es que él era Dios, pues claro, ¿cómo no iba a pecar nunca si él era Dios? No, es que él era hombre y él apeló a su naturaleza humana para vivir la vida que vivió. Así que Jesús fue formado en un hogar para que llegara a ser lo que él fue. Lo que él fue. Fue producto de la interacción de María y José en su formación integral. Ellos le enseñaron la Escritura, que era lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Esa fue la Biblia de Jesús. Y la palabra de Dios hizo de él lo que fue, pero porque Jesús la aprendió en su casa. Jesús pudo hablar con firmeza y autoridad de la permanencia del matrimonio, aunque él nunca se casó, pero lo hizo porque eso fue lo que él vio en sus padres. Él pudo hablar del valor y la permanencia del matrimonio y de tener hijos en el matrimonio, porque eso fue lo que él vio en su propia casa, en su propio hogar, en su propia familia, en sus propios padres. Y él sabía que eso era lo que enseñaba la Escritura. Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Y de eso da testimonio todo el Nuevo Testamento. Jesús fue el único sin pecado concebido. ¿Entiende eso? Jesús nunca pecó, pero ¿sabe por qué? Porque eso fue lo que Jesús aprendió en su casa. Eso fue lo que aprendió de sus padres. De José se dice que era un hombre justo. Y de María, ¿qué podríamos decir? Si fue la mujer escogida por Dios para traer al mundo a su hijo. María era una mujer profundamente piadosa y conocedora de la palabra de Dios. Jesús fue el producto de lo que ellos conjuntamente hicieron con él. A Jesús lo atacaron otras cosas que al final terminaron con su muerte. Pero a Jesús, si bien el diablo lo tentó, los enemigos lo atacaron, lo ultrajaron, el mal trató de seducirlo, trató de hacerlo caer, pero Jesús siempre se mantuvo en pie por lo que había aprendido en su hogar. Piensa en esto, mi hermano. ¿Qué va a ser de tu hijo o de tu hija mañana o pasado, cuando entre a la universidad, o cuando vaya y consiga un empleo secular, o cuando tenga que integrarse con la gente inconversa del mundo? ¿Qué va a ser de tu hijo o de tu hija cuando entre en ese Canaán? Entrar en ese Canaán es inevitable. Tú no podrás evitar que tu hijo o tu hija entre en ese Canaán del mundo. No podrás evitarlo. Pero sí podrás evitar que él llegue a perecer o a perderse, dependiendo de lo que tú siembres en él hoy. Por eso, mis hermanos queridos, estamos tratando y seguimos insistiendo en animarles, padres y madres, a que tomen en serio el proyecto
ministerio a la familia. Dentro de ese ministerio a la familia, que es, por decirlo, una forma muy cortés del ministerio de parejas de ofrecerle una ayuda, una orientación a los padres y madres de la iglesia, dentro de ese ministerio estamos desarrollando un proyecto que se llama Cristo en la familia. Cristo en la familia. ¿Quién no quiere que Cristo sea más real en su familia? Hermanos, ¿ustedes quieren que Cristo sea más real en su familia y en la vida de sus hijos? ¿Amén? ¿Amén? Bueno, entonces seguimos invitando a los padres a que nos acompañen en este proyecto de Cristo en mi familia. La justificación que esto tiene para esto es: en el mundo posmoderno de hoy, o mejor, el mundo posmoderno de hoy representa un urgente desafío para los padres de este tiempo, en el cual necesitamos, como decía al principio, aún criar hijos, formar valores y desarrollar personas sanas, así como formar familias unidas y coherentes. ¿Cómo definimos este ministerio? Un ministerio a la familia es la tarea diligente que, por medio de una estrategia adecuada, la iglesia desarrolla para fortalecer a la familia en sus esferas espiritual, moral y relacional, permitiendo que el Espíritu Santo fluya en la vida de cada uno de sus integrantes, haciendo más real a Cristo, la seguridad de la salvación y una ferviente relación con Él, de tal manera que esto se traduzca en vidas plenas, sentido de pertenencia, identidad cristiana, cultivo y vivencia de valores y desarrollo personal. 4 objetivos queremos alcanzar con este proyecto. Primero, capacitar a los padres para que trabajen en la cohesión de la familia. Segundo, capacitar a los padres para que encaminen a sus hijos en el temor de Dios. Tercero, capacitar a los padres para que hagan el traspaso del legado generacional de la fe. Y cuarto, proveer recursos prácticos para que la familia luche por mantener su posicionamiento social. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Les parece? Padres y madres, ¿les parece? Margarita, venga acá, por favor. Margarita con su esposo Fernando, ellos son los líderes del ministerio de parejas. Y con ellos planeamos hace tiempo dar inicio a este proyecto de Cristo en la familia. Suba acá, por favor. ¿Usted tiene las tarjeticas? Margarita tiene para cada uno de los padres y madres esta mañana, y quien quiera acompañarnos, no sé, tiene una invitación muy especial. Tiene algo que decirnos. Gracias, pastor. Bueno, el Señor les siga bendiciendo a todos. Bueno, hermano, la verdad es que decirles que los animamos es como decir que necesitamos, de que más nos tiene que mostrar el Señor allá afuera, ¿cierto? Entonces, creo que lo que vemos allá afuera es lo que nosotros, es lo que Dios nos quiere poner a nosotros en alerta, despertar y aprovechar estas capacitaciones. Estas enseñanzas son gratis, no tienen ningún costo. Entonces, la idea es que el Señor siempre nos hace llamados de diferentes formas. No esperemos que esos llamados sean a través de nuestros hijos por diferentes situaciones que no queremos que ellos pasen. Entonces, esto nos enseña, si usted ya pasó esa etapa de crianza, pero también tiene nietos, sobrinos, esto también es para usted, ¿sí? Necesitamos reforzar esa enseñanza bíblica. Y qué más que el pastor, a través del pastor, con todo este proyecto, de verdad que es muy interesante. Si nos ponemos a dar cuenta, por lo menos en los colegios, lo que decía el pastor es muy cierto. Yo estoy en un grupo donde están mandando todos los proyectos políticos que se están llevando a cabo, y es de verdad de ponernos en alerta, pero máxima. Hay colegios ya en varios municipios donde están llevando no solo imágenes, sino también accesorios y cosas ya físicas a los niños. Entonces, si esto no lo motiva a usted de cómo está la sociedad, no sabemos cómo Dios los va a motivar. Entonces, los animamos para que vengan este próximo sábado, 6 de la tarde. Los esperamos a todos, a todos. Amén, hermanos.